Hola, una nueva grabación. Dios los bendiga. Vamos a eh, aprovechar este tiempo que Dios nos regala. Recordemos, como decía San Pablo, es tiempo favorable, es tiempo de salvación. Entonces, para aprovecharlo y llenarnos de conocimiento, sabiduría, mientras estemos vivos, tenemos que aprovechar el tiempo. Cada día pasa y no vuelve, cada momento. Entonces estamos en una situación de iglesia y mundial muy difíciles. Tenemos que estar muy despiertos y animarnos los unos a los otros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te entregamos esta grabación para que muchas personas puedan escucharlo. Compartimos nuestro querer, nuestro saber, lo que Dios nos ha regalado. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Vamos a reflexionar sobre los textos de Éxodo 20 y San Juan capítulo 2, versículo 13, que nos ayudan a meditar sobre lo que está pasando en el mundo en este momento, no solamente en la iglesia. El problema en las predicaciones, yo les digo, el problema no es el mundo, sino que, o solamente la iglesia, o el papa, o los obispos, o sacerdotes, sino que es todo, es un todo. Y un todo porque ya el mundo se ha alejado de Dios, ya el mundo anda en otros caminos y ya no aceptan los mandamientos, sacramentos, la vida espiritual. Ya es difícil encontrar pues como personas espirituales. Entonces hacia allá tenemos que volver, que es lo que estoy predicando últimamente. En Éxodo 20, entonces en la liturgia de este tiempo de Cuaresma, ese tercer domingo nos hablan acerca de no te harás ídolos, figura alguna de lo que hay en el cielo, bajo en la tierra, en el agua, bajo el agua, bajo la tierra, etc. No te postrarás ante ellos ni les darás culto. Porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, castigo el pecado de los padres en los hijos, nietos y bisnietos cuando me aborrecen. Pero actúo con piedad por 1000 generaciones cuando me aman y guardan mis preceptos. Ese texto nos lleva a pensar en la fidelidad y en que Dios, aunque Dios no es un Dios castigador, hay unas consecuencias. Entonces hay un discurso que no tiene fin. Porque unos dicen que Dios antiguamente que era un Dios castigador, otros ya dicen que es un Dios de solamente misericordia, que es el problema que estamos enfrentando hoy en día con el tema del sínodo y con el tema de la fiducia súplicas, que todo el tiempo es hablando de la misericordia, que tenemos que ser más misericordiosos que Dios, o sea, que tenemos que superar a Dios. Cosas ridículas, cosas tontas, que no le caen en la cabeza sino de personas que se arriman más al príncipe de las tinieblas. El príncipe de las tinieblas quiere ser más que Dios. Entonces, el peligro está en superar a Dios. Nosotros no lo superamos, Dios es Dios. Entonces, hubo un tiempo en el que se habló de un Dios castigador no para decir que es castigador, sino que si nos manejamos mal hay consecuencias. Entonces hay que trabajar la palabra consecuencias. Y también superar el tema de que es Dios castigador, después el tema de la misericordia, que eso ya no va para ninguna parte. El tema de la misericordia o alcahuetería es para poder que todas, todes y toditos, con un paquete de chitos o de papitas, estemos ahí metidos en grupidos todos, o la salvación es para todos y juntos, para ninguna parte. Pero la gente que no tiene ese discernimiento, entonces caen en la trampa, son trampas, hermanos católicos. Yo quiero trabajar en estas grabaciones que nosotros volvamos al catolicismo, a la catolicidad, volvamos a los principios, volvamos a la tradición, volvamos a los valores, al Santo Rosario, volvamos a los mandamientos, a los sacramentos. Tenemos que volver. Y yo desde ayer, en esos días, escuchaba a una persona que decía desde este quinto continente. Palabras nuevas para mí también. La escuché hace mucho tiempo. Quinto continente sería como las redes, etcétera, no sé.
El caso es que como Juan Bautista, yo quiero decirles a ustedes, esta voz que grita en el desierto o en estas redes, a veces por la soledad, porque no son muchos los que escuchan tampoco, ni muchas las vistas a veces, pero queremos es hacer esta voz, aunque sea para pocos o para muchos, lo que Dios quiera. Luego, hay que mirar en Daniel capítulo 9. En estos días escuchamos Daniel capítulo 9. Dios es grande y terrible. Daniel capítulo 9. Dios es grande y es terrible. Em, Siempre se ha manejado en todas las religiones a un Dios que lo es todo. No sabemos en qué momento se ha cambiado todo eso, tal vez desde el protestantismo y de hace 100 años con los grupos carismáticos evangélicos de la prosperidad, más el mundo, más el ateísmo, o sea, más la psicología, más etcétera, etcétera, todo junto, el modernismo, la tecnología, la ciencia, todo junto en la misma olla eso es dinamita, esto va a explotar porque ya nadie sabe nada, nadie dice nada, nadie se compromete, ya Dios es un Dios de bolsillo, un Dios cajero automático, ya es un Dios que no se ve, que no responde, entonces inventamos a un Dios, no te harás dioses, ahí lo estamos diciendo, no te harás dioses, ídolos, que es lo que está pasando hoy en día, son ídolos. Eh, Sigue acá los mandamientos, hay 10 mandamientos que ya no se están cumpliendo. Ya como vimos en las grabaciones anteriores, ya quieren superar los mandamientos. Ya hay sacerdotes, obispos, tan inteligentes, psicólogos, tan inteligentes, tan superados, pero superados de no sé qué, pero que conozcan a Dios, no. Hay que buscar es personas, grupos y al Espíritu Santo que nos digan quién es Dios en la verdad. Entonces no se dejen engañar, católicos. Yo los llamo a ustedes a que regresemos otra vez a la casa del Padre, como dice en San Lucas capítulo 15, es volver a la casa, sí me levantaré y iré donde mi Padre. Esa es otra grabación que deberíamos hacer. Hay muchas grabaciones que podríamos hacer, pero siempre el tiempo es corto. Entonces, hay unos mandamientos que ya los conocemos, son 10 mandamientos, pero no se están respondiendo realmente. No se responden muy bien. Y el Evangelio en consonancia este fin de semana del tercer domingo de Cuaresma nos hablan de San Juan capítulo 2, versículo 13, de cómo el Señor encuentra en el templo vendedores de animales y cambistas, o sea, cambio de monedas, y ellos ganaban plata con el cambio de monedas porque llevaban monedas extranjeras al templo de Jerusalén y las cambiaban y daban las monedas que tenían que dar o colocar en el templo, no monedas extranjeras, entonces se llaman cambistas y ellos ganaban plata, así como el cambio del dólar, entonces hay gente que gana mucha plata con el cambio del dólar o los euros. Esos son los cambistas de esos tiempos, siempre han habido cambistas. Entonces, él los echa, hace unos cordeles y los echa y no hagan un mercado en la casa de mi padre. Entonces, eso también es en lo que podríamos decir el templo, la casa de Dios. Jesús da la enseñanza de que el lugar santo es el templo. Y después dice, más adelante, dice que los verdaderos habrán en espíritu y en verdad. O sea, en espíritu y en verdad. Y Jesús nos va enseñando que somos ese templo de Dios. San Pablo dice que somos templos del Espíritu Santo en carta a los Romanos. Y Jesús nos enseña que el reino de Dios no está lejos, está cerca, está dentro de nosotros. Y en Gálatas 2:19 dice San Pablo, entonces no soy yo, sino Cristo quien vive en mí. Todo esto nos lleva a una gran enseñanza, que los ídolos no son las imágenes que dicen los hermanos separados que adoramos, todo es una mentira. Los católicos no adoramos imágenes, sino que tenemos imágenes que nos recuerdan
Los ídolos que tenían en el Antiguo Testamento, que dice Éxodo 21, se refieren a Astarte, a Moloc y al becerro de oro, que eran dioses paganos. Y ellos querían adorar a los dioses paganos como los demás pueblos, tener un dios cercano. Pero eran a las imágenes a las que adoraban. Los católicos no adoramos imágenes, sino que Jesús está diciendo, ¿qué están adorando estos personajes fariseos, saduceos, escribas? En el templo de Dios, en vez de estar adorando a Dios, estaban detrás del dinero, el poder, el placer. Y Él los echa. Entonces, los ídolos como tales en San Pablo y en Jesús, ya lo hemos grabado también, no son las imágenes, sino que son el dinero, tener placer, la parte de la moral, la parte de lo que se tiene. Porque detrás de ese poder, tener y placer están los demonios. O sea, los demonios no es en referencia a las imágenes, no, es a los ídolos que estaban en el Antiguo Testamento. Dice acá la palabra que nos harán ídolos de nada arriba, en la tierra, acá, debajo del agua, en la tierra, etc. Pero como cultos idolátricos a ellos mismos, representando a Dios. Nosotros los católicos no tenemos eso, ni hacemos nada de eso. Ni tenemos el becerro de oro, ni nada. Pero en San Pablo, esos ídolos es el dinero, lo que se tiene, que da poder, que es lo que estaba pasando en el templo del Señor, los echa. Entonces, esas son las idolatrías desde San Pablo y desde tiempos de Jesús. Entonces, ahí ven ustedes cuáles son los ídolos realmente, que ya los hemos enseñado. Eso es lo que tenemos que caer en cuenta ahora. Aquí una gran enseñanza. Nosotros cambiamos de ese templo como lugar a templo espiritual que somos nosotros. Si Jesús sacó con cordeles, se enojó para que no hicieran mercado de la casa de mi Padre, así nosotros somos templos vivos o piedras vivas. Sabiduría capítulo 1, no entrará el espíritu en cuerpo de pecado, en referencia también en San Pablo, en carta a los romanos, que somos templos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eso lo hemos predicado en estos días. Nosotros, con la ayuda del Señor, sacar toda la idolatría, toda mentira, toda brujería, toda hipocresía, todo aquello que nos aleja de Dios. Hacemos de nuestros cuerpos, de nuestras vidas, un mercado. San Pablo en Hechos de los Apóstoles dice, en Dios vivimos, nos movemos, existimos. Esto es de Dios, el templo de Dios es nuestro cuerpo, es nuestra vida, porque la vida es de Dios. Juan capítulo 14, yo lo predico mucho, Juan capítulo 14, la vida está en el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que tendríamos que entender. Entonces, el Señor se enoja. ¿Por qué? Porque ellos están en pecado, detrás de esos ídolos, detrás de ese dinero, poder, placer, de esos demonios. Tristemente, ¿qué está pasando hoy en día? Se está aceptando todo. Todos tienen derecho a todo. La gente se tatúa sus cuerpos. Las mujeres hoy en día, y queremos llamar la atención a los católicos, a las católicas, porque salen mal vestidas. Ya hoy en día las mujeres salen como Dios manda, pues al mundo, pero no como Dios manda que se vistan, se tienen. Entonces la gente de las demás religiones nos ven a nosotros detrás de los vicios, detrás del mundanismo, detrás del paganismo, detrás de todo eso, y dicen, claro. Entonces los culpables, eso lo predico también en la parroquia, los culpables de que la iglesia esté mal somos nosotros, los católicos. Todos son culpables. Ya no hacen caso, pegados de los celulares, pegados de todo, de las películas, pegados de cualquier cosa, de los vicios, de la moda. Entonces, si la moda es salir desnudas, pues ya salen desnudas. Y una cultura, y estoy aprendiendo, en estos días estoy escuchando a Agustín Laje, la cultura woke, que viene desde Canadá. Parece que es como un despertar para que la gente haga lo que quiera. Si usted quiere que es pajarito, tírese por la ventana. Si usted cree que es un caballo, salga corriendo por todo el campo.
Si usted cree que es mujer, pues es hombre, y se levanta hombre, no. Y en la tarde es mujer y en la noche es un animalito. Esto es una locura. Entonces es por los tales derechos, o sea, el derecho a ser, no sé, yo creo que a veces siento que soy como un escorpión, no sé. Y entonces tengo derecho a ser escorpión. Entonces son culturas que esto es una cosa totalmente demencial. Y si uno dice algo de los católicos y sacerdotes que defendemos y obispos que defendemos la sana doctrina, ya nos tienen, nos quieren sacar, nos cartean, nos amenazan, nos quieren bloquear, todo, 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 porque no podemos decir nada, no podemos ofender a nadie. Esto es una tristeza total de que no sabemos hacia dónde va todo esto. Pero entonces, ¿dónde queda Jesús? ¿Dónde quedan los mandamientos, sacramentos? Todo se convierte en una idolatría, tanto del Antiguo Testamento, con esos ídolos paganos, Moloch, Astarte, el becerro de oro, adoración de todos esos demonios. Y hoy en día, pues, los ídolos que son el tener poder y placer. Y ya estamos de nuestro cuerpo, es templo, es algo santo, sagrado, porque Dios nos ha creado y somos una creación perfecta. Y tristemente estamos llegando a que fuerzas ocultas dentro de la iglesia quieren bendecirlo todo, que todos tienen derecho, hay que ser más misericordiosos que Dios. Esto es prácticamente impensable. Nuevamente al final de las grabaciones, para que compartan, se suscriban, eh, hagan ustedes en sus casas lugares de oración, con sus familias, con las personas que puedan, recen el Santo Rosario, hagan grupos, consagres en la Santísima Virgen María. En sus casas tengan los pequeños altares, como les estoy diciendo, agua bendita, velas, sal, aceite. Tengan lugares muy, muy especiales por los tiempos que se nos pueden avecinar con esa cultura woke y con otras culturas y anticulturas y tantas idolatrías como estamos viendo ahora y tantas cosas impensables como pareciera que estuviéramos realmente en el final de los tiempos y llamando al Señor para que regrese, para que venga. Ven Señor Jesús, Maranatá. Dios los bendiga.